Bueno, como dije, después de superado el problemita técnico, volvemos. Hemos, durante 4 fines de semana, durante 4 miércoles, ¿no? Habló el hermano Gabriel, el hermano Marcos, el hermano Gastón. Bueno, este es el cuarto mensaje acerca, y tratamos de darle la conclusión a la inhabilidad que tiene el hombre para volverse o para buscar a Dios. Tenemos algunos versículos. De paso aprovecho para reiterar, los que no tienen la hojita de las doctrinas de la gracia, la pueden pedir. Ahí se la piden a mi esposa, a mi esposa o a Natalia o a Susi, seguramente les van a ubicar. Al que le falta, así tiene la lista de versículos que estamos tocando. Vamos a continuar. Tengo 6 versículos y algunos comentarios que preparé yo por mi cuenta a modo de conclusión. Vamos a 1 Corintios 2, versículo 14. 1 Corintios 2, versículo 14. ¿Qué dice? Ahí está, vamos a leerlo todo juntos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir entonces, esto está hablando de que el hombre natural está muerto. O sea, ¿quién es el que no puede percibir las cosas que son del Espíritu? La persona que está en la carne, la persona que no es espiritual. Ustedes me preguntarán, o se habrán preguntado alguna vez, pero ¿cómo puede ser que... Y entro en algo que es polémico, que solamente lo voy a decir, no lo voy a aclarar hoy, pero muchas personas seguramente les va a quedar la duda, pero lo digo para que quede grabado. El hombre natural, a mi entender, no digo que esto sea así, pero a mi entender, con el poco conocimiento y entendimiento que tengo de las Escrituras, no tiene espíritu. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque no tiene espíritu. La Escritura dice que es como los animales, alma viviente. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos el espíritu, el soplo de vida? Alma viviente, eso pasó en el Edén, soplo de vida. Cuando Cristo viene a morar en nosotros, ahí viene el Espíritu Santo. Hasta ese momento no tenemos Espíritu Santo. Entonces el hombre no puede percibir más, aunque nos esforcemos. Por eso, a los que están hablando por sus familiares inconversos, quizás, aparte, como decía el hermano hace un rato, acerca de ser un testimonio vivo, lo que tenemos que orar es para que Dios les haga nacer de arriba. Hay un problema gravísimo que a veces oramos por las personas y les predicamos y les queremos meter la Biblia hasta por los ojos, y son hombres naturales. No entienden ni van a poder entender. El arminiano, que es aquel que dice que el hombre puede, bueno, se esfuerza y ahí tenemos las iglesias llenas de inconversos. Personas que naturalmente levantan las manos, bajan las manos, cantan un coro, leen la Biblia y hasta predican. Pero el tema es, ¿son regenerados o son irregenerados, diría un teólogo? A mí me gusta más decir regenerado. Suena más como es la realidad, porque se inventó la palabra irregenerado para no ofender a las personas. Pero uno que no ha sido regenerado
es un degenerado. ¿Sabe por qué? Porque puede hacer cualquier cosa. Su conciencia no funciona. Por eso vemos hombres que están en estos lugares diciendo todo tipo de mentiras, engañando a la gente, son degenerados. No tienen temor de Dios. No hay temor de Dios cuando le dicen a las personas que repita conmigo, reciba a Cristo en su corazón, ábrale su corazón a Dios. El irregenerado no puede abrir su corazón a Dios porque el corazón que tiene es de piedra. Es un corazón duro que no puede, vuelvo a repetir, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto es menester que lo entendamos de una vez por todas y que cuando salgamos a predicar, salgamos a predicarle a huesos secos. El profeta, ante el valle de los huesos secos, le estaba predicando a muertos. Y si no es Dios que cubre esos huesos de músculos, de carne, de sangre, nadie, absolutamente nadie les puede dar vida. Es necesario que entendamos el tema de la depravación o la incapacidad que tiene el hombre natural para, primero, comprender las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo. Amén. Sigamos. Primera de Corintios 15, versículo 22. Leemos el 20, así leemos el contexto. 20, estamos en el 20, ahí está. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? La humanidad toda murió. La humanidad toda murió. Sí, pastor, pero ¿cómo murió? Si Adán cuando desobedece y Eva cuando desobedece siguen viviendo y una vez hicimos la cuenta, creo que 400 años tenía Adán, ¿no? Cuando partió, no me acuerdo bien la cuenta, pero alrededor de 400 y pico. Espiritualmente, Dios los crea, los pone en el huerto, los hace personas, no sé si emplear el término bueno, correctos, con capacidad de elegir, porque si no, no les podría haber dicho nunca del árbol del conocimiento del bien y del mal, de este no. De todo lo demás, me imagino que el huerto era bastante grande. Pero fíjense qué capacidad tiene el hombre, ¿no? De todo lo demás podés, pero de este no. De ese pues no me como. Me hace acordar a los nenes chiquitos. Cuando vos, viste, le pusiste y empezaron a caminar, zapatitos blancos, mediecitas blancas, lo tenés en todo un perifolladito, y vas a pasear a la casa de la tía, y justo llovió, y vive en Bursaco, la tía, ¿viste? Y tiene algunas baldosas flojas. Basta que haya una baldosa floja y que vos le digas a tu nene, no vas a pisar ese charco, ¿eh? ¿Qué es lo que hace el nene? Lo primero que hace, ir a saltar sobre la baldosa floja. Esto es así. Ahí muestran las criaturas su inhabilidad para hacer las cosas bien. ¿Alguna vez en la congregación habrá nacido algún bebé que se cambie el pañal solo? No, hay que cambiarlo. ¿Alguno va y se prepara la mamadera y se la chupa solo? No, hay que preparar la mamadera. Le da la mamadera y él llora. No le da la mamadera y llora también. Por todo llora. ¿Por qué no hablan
y dicen lo que les pasa. Porque en la vida las cosas buenas hay que aprender a hacerlas. Nacemos haciendo todo mal. ¿O alguno de ustedes nació haciendo todo bien? Todo mal. Es más, algunos lo siguen haciendo mal. Lo seguimos, también yo me incluyo. Seguimos haciendo muchas cosas mal. Y tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Eso es lo normal. Entonces, por eso decimos que por Adán estamos como estamos. Pero, qué maravilla que en Cristo todos seremos o hemos sido los que ya somos vivificados. Ahora tenemos vida. Ahora podemos entender lo espiritual. Amén. Vamos a Efesios 2, 1. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 2, versículo 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, lo dije hace un instante, Dios en Génesis, vamos a Génesis 1:31, este es un texto que agregué. Fíjense lo que dice en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Qué bárbaro, ¿no? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahí estamos nosotros. ¿Se equivocó Dios? No se equivocó. Era bueno. El hombre que había creado era bueno. Era recto. Pero pecó. Usted y yo, ¿cómo somos? En Cristo. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve? Justos. Justos. ¿Sí? Hemos sido declarados justos. ¿Podemos vernos así cada vez cuando nos miramos al espejo, o nos vemos unos inútiles, incapaces y todo el día renegamos contra nosotros? Porque, mire, esto lo tenemos que dejar bien claro, porque hay muchas congregaciones donde las personas piensan que no, soy un desastre, soy una basura. Eso no es lo que Dios hizo con nosotros. Ese es el hombre natural, ese es el que está en Adán. Pero el que está en Cristo, ahora que dice la Biblia que somos una nueva criatura. Si bien, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, en nuestra carne no mora el bien, en nuestra carne no mora el bien, y él tiene que rogar y pedir ahí, ¿qué me librará, Señor, de este cuerpo de muerte, de acá, donde habita el mal? Pero en mi alma, en mi espíritu, yo he sido regenerado. Ahora tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Ya no tengo más
el corazón duro que tenía antes. Ahora tengo un corazón regenerado. Ahora puedo identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y puedo decidir hacer lo bueno. Por gracia de Dios. Amén. Entonces, otra cosa que quería dejar aclarado, y creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho en algún momento: ¿qué hubiera pasado si en lugar de estar Adán en el huerto del Edén, hubiera estado yo? O cualquiera de ustedes. ¿Qué hubiera pasado? Claro. Dios lo sabía, hermano. Adán no era distinto a nosotros. Hubiéramos pecado y hubiéramos hecho la misma atrocidad que hizo Adán. Entonces, en esto tenemos que reconocerlo. Tenemos que, no tenemos que pensar, porque muchas veces me han hecho esa pregunta. ¿Y si no hubiera pasado? No, es que era inevitable. Eso debía suceder. Dios es Dios soberano para el futuro, pero también para el pasado. Podemos ver un Dios que sabe todas las cosas para el futuro, pero nos cuesta ver un Dios que sabe todas las cosas para el pasado. Dios es eterno. ¿Y qué es eternidad? ¿Solo mirar al futuro? No, eternidad también es para atrás. O sea que para atrás también hay eternidad. No sé cuántos se dan cuenta de esto. Nada, absolutamente nada de lo que sucede en la creación se escapa al perfecto control de Dios. O sea que todo lo que sucedió estuvo bajo control. Todo lo que sucede está bajo control. Y todo lo que va a suceder está bajo control. En esto tenemos que fijarlo, porque esto es lo que nos lleva al reposo. Esto es lo que nos lleva a saber que Dios nos llama a descansar en Él para después poder actuar. En el mundo es al revés. Uno trabaja y se cansa y después descansa. En el cristianismo uno descansa para luego trabajar. Nos espera una eternidad de un gran trabajo. Vamos a estar junto a Dios y Él seguramente tiene alguna tarea para cada uno de sus hijos. Yo no creo que vayamos a ir al cielo a estar, como se dice vulgarmente, panza arriba en la cafetera. No. Dios tiene un plan. Ese sí es un plan maravilloso. Es el plan que tiene Dios para la eternidad. Amén. Y creo que cada uno de nosotros estamos siendo tratados y preparados para poder enfrentar esa situación. Una situación maravillosa que nos va a poner a trabajar al lado de Dios. Amén. Sigamos. Colosenses 2:13. Viene hablando el apóstol acerca de la plenitud que tenemos en Cristo. Y el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Sino que en el versículo 13 nos dice que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea que en nuestra congregación, los que escuchan este mensaje tienen y que son creyentes y que un día les ha sido dada la fe que Dios le da a los santos, porque Dios le da fe a los santos. Una vez dice que Dios le da fe a los santos, ¿no? Crean que en Cristo han sido perdonados todos sus pecados. No, pastor, pero lo que pasa es que yo soy reincidente y seguí perseverando. Dios ya te perdona.
arrepentite. Busca el perdón de Dios, porque Dios ya te perdonó. Esto es otra cosa que no se entiende. Y no, lo que pasa, hermano, usted debe tener alguna maldición generacional, o le debe pasar esto, le debe pasar lo otro, usted tiene algún demonio escondido en la mesa de luz. No, hermano, no. Eso es blasfemar el nombre de nuestro libertador. En Cristo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y obviamente a algunos nos cuesta un poco más dejar ciertas costumbres, ciertas situaciones que nos llevaban a pecar. Pero eso no puede ser motivo para perder comunión con Dios. Muchas veces el propósito del dardo de fuego del maligno es recalcar cuáles son nuestras fallas, recalcar cuáles son nuestras faltas, para llevarnos a que perdamos comunión con Dios. Un hijo de Dios, nunca Dios le va a soltar la mano. Dios siempre te va a tener en el palmo de su mano. Eso es lo que tenés que entender, hermano. Dios nunca te va a soltar. Él es fiel, Él es verdadero, Él cumple sus promesas. Nosotros somos los que nos dejamos engañar, porque si una virtud, si se pudiera llamar virtud, que tiene el pecado, es que primero nos hace víctimas del engaño. Peca, que total no pasa nada. Y después que pecaste, ¿viste? Ahora no tenés perdón de Dios. El acusador es magnífico para hacer ese tipo de cosas. Y nos condiciona de tal manera que perdemos comunión con Dios. Y cada vez perdemos más comunión con Dios en la medida que nos vamos alejando. Y después nos cuesta muchísimo retomar. Por eso digo, va a ser tristísimo cuando Dios nos pida cuenta qué hicimos con Cristo. Si nosotros no estamos entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que Cristo hizo por su iglesia en la cruz. Si bien éramos depravados, hoy somos regenerados, hoy tenemos un nuevo corazón, tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que nos gocemos en el Señor. Que nos gocemos en el Señor, entendiendo que Él nos ha librado del pecado y de las consecuencias, de la condenación que traía el pecado. Siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Para con la sociedad, un delincuente que comete un delito va a la cárcel. Y después que sale de la cárcel, ¿cuál es su argumento? Yo ya pagué mi deuda con la sociedad. Pero la pregunta es, ¿y la culpabilidad? Una persona que mató a otra persona, que sabe que ha pecado contra Dios, va y purga 5 o 10 años preso, sale y dice, yo ya pagué mi deuda con la sociedad. ¿Y la culpabilidad? ¿Tu conciencia? Mataste, le quitaste la vida a alguien. Bueno, esa es la virtud que tiene Cristo cuando viene a la vida del hombre. Te libra de la culpabilidad del pecado. Te hace ver realmente quién eras y que lo hiciste en ignorancia. Y entonces la virtud de Cristo en el hombre lo libra de esa culpabilidad que te acusa y no te deja vivir. Por eso, por lo general, el delincuente vuelve a reincidir. Bueno, total, mato uno, mato 30, lo mismo. Pero en Cristo es distinto. En Cristo ahora tenemos conciencia del pecado, convicción del pecado. Sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, por eso es que ahora, por amor a Dios, tampoco es por un legalismo, ni no, porque la ley dice, no. La ley dice no matarás, amén, claro. Pero el amor dice, no, tengo que amarlo. No matarlo, lo tengo que amar. Y conducirlo a Cristo, no matarlo. Amén. Seguimos. Santiago 3,
versículo 2. Hermanos míos, estoy leyendo el 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí vemos una virtud exteriorizada de lo que pasa cuando una persona ha sido regenerada. Refrena su lengua, ¿no? Refrena su lengua. Puedo actuar en muchas áreas de mi vida y falsear la verdad. Puedo parecer, pero esta es una de las áreas más complicadas y que dejan más en evidencia cuando una persona no ha sido regenerada. O cuando una persona está en un proceso bastante profundo de parte de Dios. No, hoy escuchaba, algún hermano citó el texto famoso de que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer. Y yo siempre hago énfasis en que no es que Dios pone, Dios da, no, Dios produce. La Biblia dice produce. Ahí hay un trabajo conjunto de Dios y el hombre. Dios produce. Si yo produzco algo, por ejemplo, el alfarero produce jarros. Y hay una materia prima y una mano de obra. Eso es producir. Forjar o moldear algún objeto. Dios es el que moldea, nosotros somos el barro. Entonces, el querer y el hacer se produce. No es que Dios te lo da porque sí. No, se produce. Vos sos barro, no te olvides. Y muchas veces si no sale como Dios quiere, lo rompe. Y lo vuelve a hacer. Entonces, si ves que estás pasando muchas veces por la misma situación, es porque no estás siendo el vaso que Dios quiere que seas. Dios te vuelve a romper y te vuelve a meter. ¿Por qué, pastor? A mí siempre me pasa lo mismo. No sé, pregúntatelo vos. ¿Por qué fallo siempre lo mismo? No sé, pregúntatelo vos. El alfarero es perfecto. Él hace siempre bien el trabajo. Está fallando la materia prima. Hay alguna piedrita mezclada. Hay algo que siempre... Dios nunca tiene el problema siempre lo tenemos nosotros. Dios nunca se equivoca. Dios te está perfeccionando, esto es una pregunta, Dios te está perfeccionando y aquí apelamos a la fe, porque el Hijo de Dios apela a la fe. Sí, soy un Hijo de Dios, claro, Dios está tratando conmigo. Dios me está perfeccionando. Tengo que tener la certeza de que Dios me está perfeccionando. Y una vez que tengo la certeza de que Dios me está perfeccionando, entonces tengo que entender que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Fuiste llamado? ¿Estás siendo parte de la familia de Dios? Dios te está tratando. Aprende a ver los tratos de Dios y a sacar provecho de cada trato de Dios. Es infinita la cantidad de veces que veo hermanos y los vuelvo a ver al año y tienen el mismo problema que tenían hace un año. Les miras la cara y ya sabes, sí, se sigue peleando con la esposa. Vas de visita así de vez en cuando a alguna congregación que hace mucho que no visitabas y están siempre los mismos hermanos. Pastor, usted sabe, ¿se acuerda? Sí, hijo, me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Dios no le contesta? No, hermano. Dios siempre contesta. Muchas veces dice no a nuestras peticiones. Porque Dios, las personas piensan que Dios no sabe decir que no. Pero Dios sabe decir que no. O Dios sabe decir esperar. O Dios concede automáticamente.
Seguimos. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Amén? Esto creo que está sumamente sencillo y el tema muchas veces es comprender que no es un capricho que Dios nos manda a confesar nuestros pecados. No es un capricho. A ver, ¿a cuánto les pasó tener un pecado que los avergonzaba? Acá traten de mantener la cara así para que no me dé cuenta quiénes son. Por lo general solemos tener pecados que nos avergüenzan y que no nos animamos a confesar porque, claro, me da vergüenza decir que miro pornografía. O me da vergüenza decir que estoy tentado sexualmente con el sexo opuesto. Eso causa mucha vergüenza, sobre todo en la iglesia, porque somos todos medio fariseos. ¿Quién no tiene un fariseo en el corazón, no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién se lo confieso? Si le digo al hermano que estoy tentado, ¿qué va a pensar de mí? Va a pensar que no soy tan perfecto como parezco. ¿Sí? Pero sin embargo la confesión es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque orando yo solo, lucho yo solo con mi pecado. ¿Sí? A más de uno le está pasando esto. Estás luchando solo. Ahora, ¿qué pasa cuando encontrás un aliado y le decís: mira, necesito que ores por mí porque tengo un pecado que me perturba y no me deja vivir? Y sé que no agrada a Dios. Ya son dos. Que me llama mucho la atención el texto que dice: donde hubiere 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Muchos lo usan para justificar que son 4 en la congregación. Pero en realidad ese texto habla de otra cosa. Ese texto está hablando en Mateo 18 acerca de las personas que se ponen de acuerdo para poner en disciplina a la persona que cometió algún pecado grave en la congregación. Dios está cuando hay acuerdo, cuando hay más de uno. Por eso en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso necesito ver a alguien para tener que rendirle cuentas acerca de algo que estoy haciendo mal. Enséñenle a sus hijos a que les confiesen sus pecados para que ustedes los puedan ayudar. Si usted se da cuenta que su hijo está metiendo la pata, ¿sí? Porque miró el historial de la computadora y se dio cuenta que navegó por varias páginas pornográficas y notó después que estuvo bastante tiempo solo en el baño y ¡wow! ¿Qué pasó? ¿Habrá sido casualidad? Y estoy hablando de algo normal, que en la mayoría de las congregaciones no se habla. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pastor también lo hace. Entonces queda en evidencia. Porque a lo mejor los hijos del pastor lo hacen. O algunos de los músicos. Pero cuando queremos realmente cortarle las piernas al pecado, tenemos que hablar de todo lo que pasa normalmente en la vida de las personas. Sobre todo si están en una congregación y dicen ser cristianos. Ayude a sus hijos, hermano. Sus hijos que tienen Facebook, miren el Facebook. Sus hijos deberían abrir su Facebook y mostrarle a sus padres su Facebook para ver qué lindas cosas le ponen los amigos.
¿Cuántos besos te daría? ¿Qué bonita que sos? O viceversa. ¿No? Cosa que no conviene a cristianos. Todos los padres que están aquí presentes, ¿conocen los Facebook de sus hijos? Algunos se sorprenderían si lo vieran. Se sorprenderían. Y no soy un legalista, ¿eh? No se equivoque. Estoy tratando de que esto sea una familia y que los chicos puedan tener plena comunión con sus padres y que los padres puedan tener plena comunión con sus hijos y que enaltezcamos esa palabra maravillosa que es familia, que es justamente lo que este sistema perverso y el diablo y todos sus demonios quieren romper, la idea de familia. Sería maravilloso que un día todos aquí podamos resplandecer, porque nos conocemos tal como somos. No tenemos nada que ocultar. Amén. Bueno, este era el último texto. Déjenme decirles algunas cosas muy importantes. Y el alcance y los efectos de la caída de Adán. Podemos decir que en el huerto del Edén, muy al contrario de lo que se dice en la mayoría de las congregaciones, en el huerto del Edén dijimos que Adán y Eva fueron creados rectos. Si usamos las palabras del Génesis que acabamos de leer, podemos decir que fueron creados buenos, ¿no? La pregunta es, hágase usted la pregunta. ¿Tenían libre albedrío o no tenían libre albedrío Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Usted qué dice? Sí, tenían libre albedrío. Bien. Sí tenían libre albedrío, claro, porque Dios les dio a escoger. Dios les puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual les digo que este no. Y les dijo, de todo lo demás sí, de este no. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Desobedecieron. Porque todo hijo que es llamado va a tener que pasar por una prueba así. Dios prueba nuestra obediencia, ¿no? Entonces lo que sí podemos decir con toda autoridad, que lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén fue el libre albedrío. A partir de ahí fueron imposibilitados para escoger lo bueno. Nunca más pudieron escoger lo bueno. La herencia que tenemos en Adán, en nuestra carne, es esa. No teníamos la capacidad de escoger lo bueno. Todo lo que hacíamos estaba en una jaula de maldad. Todo, hermano. Pastor, no, ¿qué me está diciendo? En el mundo hay personas buenas. ¿Sí? Díganme quién. Prueben, hagan una prueba. Díganme, ¿quién en el mundo podemos decir que es una persona buena? La Biblia dice que no, y nosotros podríamos demostrarlo fácilmente. Estoy tratando de encontrar mi apunte. Miren, debido a esta depravación en la cual cayó Adán y Eva, se les imposibilitó el desear lo bueno. Entonces, la doctrina de la depravación no dice que el hombre haga lo más malo posible. No dice eso. Hay hombres que no hacen todo lo malo que se les pasa por la cabeza. Si dijera eso, el mundo hubiera durado un día. Imagínense todos nosotros haciendo todo lo mal que podemos. Todos los habitantes de la tierra haciendo todo lo malo que podemos. O que a veces se ha cruzado por nuestro corazón. Un desastre. Creo que el globo dura un día.
Ahora voy a tratar en lo posible, ya termino. Hay una gracia especial que salva a los hombres, que es un regalo inmerecido, porque todos nos merecíamos el infierno. Y Dios, en esa gracia especial, por llamarle de alguna manera, nos salva. Ahora, normalmente dicen, en la mayoría de las congregaciones, aún congregaciones que tienen sana doctrina, dicen que hay otra gracia que ellos le llaman gracia común, que es la que hace salir el sol sobre buenos y malos, que es la que hace que prospere un campesino que siembra cristiano y un no cristiano. O sea, que le llueve a todos por igual, el sol sale para todos, todo ese tipo de... Pero yo ahora voy a tratar en lo posible de demostrar que eso es una mentira. Lo voy a leer porque si no me voy a hacer lío y no lo van a entender. Aparte de la gracia especial que produce salvación, también el Dios de este siglo, o el engañoso corazón irregenerado, obra una gracia común. Pero no es Dios. Acá está el error de muchos, que dicen que es Dios el que obra esa gracia común. No es Dios. O es el maligno, o es el propio corazón del hombre que lo engaña, porque son inconversos, que permite que los impíos puedan ser buenos ciudadanos, que no sean delincuentes, asesinos, etc. Que puedan hacer donaciones a instituciones de caridad. Sin embargo, ninguna de estas obras son agradables a Dios, ya que no nacen de un corazón que quiera agradar a Dios. Como tampoco le agradan las acciones de quienes intentan agradarle por medio de las cosas que Él no ha ordenado. Y acá toco el último versículo y terminamos. Romanos 14, 23. ¿Por qué dije lo que termino de decir? Por esto. Por lo que dice la segunda parte de este versículo. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que Bill Gates, cuando da de su fortuna, no proviene de fe. Puede ser muy bueno para muchas personas, Dios quizás hasta lo usa. Pero Bill Gates no es una buena persona, porque él lo hace para hacerse ver. La obra de Teresa de Calcuta, vaya a saber por qué razón hizo lo que hizo, pero dificulto que la encontremos en el cielo. Nunca le dio la gloria a Dios. Siempre la honra fue para Teresa de Calcuta. La canonizaron, ignorando que todos somos santos, los que hemos sido apartados para Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Ojo, porque yo esto lo he escuchado en hermanos. Tal o cual no va a la iglesia, no cree en Jesús, pero es una buena persona. Un engaño del diablo. No existen las buenas personas que no tengan a Cristo en su corazón. Un vil engaño del diablo. Hasta somos capaces de darle gracias a Dios por esas buenas personas y nunca les predicamos a Cristo, porque total son buenas personas. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único Salvador, Jesucristo. No se olviden. Suena muy sectario. Nos pueden tildar hasta de sectarios cuando decimos esto. Pero la Biblia dice lo que acabamos de decir.
El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que nos puede conducir al Padre, Jesucristo. Amén. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida.